Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer el ejercicio 9 de la guía de oferta y demanda. El enunciado dice, suponga que el mercado de vinos se puede representar por las siguientes curvas. La primera expresa la relación que hay entre las cantidades que demandan los consumidores de vino en función de su precio, y la segunda muestra cuánto vino están dispuestos a ofrecer los productores para cada precio. A simple vista, apreciamos que la pendiente de la curva de demanda es negativa, lo cual es consistente con la ley de demanda que nos dice que a mayor precio, menor cantidad querrán comprar los consumidores, mientras que la de oferta tiene pendiente positiva por lo que establece la ley de oferta. Los productores quieren producir más cantidades y pueden venderlas a mayor precio. De todos modos, la pendiente que observaremos en el gráfico es el valor que multiplica a Q cuando despejamos a P en función de Q, ya que graficamos el precio en ordenadas y las cantidades en abscisas. En este ejercicio vamos a introducir lo primero que suele pedirse en todo ejercicio de este tema, ya sea de parcial o final, que es calcular el punto de equilibrio del mercado. Este se define a partir del precio y la cantidad de equilibrio, para el cual las curvas de oferta y demanda se intersecan. Además, veremos los conceptos de excedentes del productor y del consumidor, y cómo representarlos gráficamente. Acá vemos graficadas las dos curvas que nos presentan como dato. A menos que se indique explícitamente que se trata de funciones de oferta o demanda individuales, como en el ejercicio 1, siempre interpretaremos que las curvas refieren a las cantidades totales ofrecidas y demandadas en el mercado, en función del precio unitario. Para calcular el precio y la cantidad de equilibrio, simplemente debemos igualar las curvas de oferta y demanda, dado que conceptualmente este es el punto para el que productores y consumidores se ponen de acuerdo, entre comillas. Imaginemos por un momento que los productores se empecinaran en vender el vino a 80 pesos por botella. Reemplazando la función de oferta, obtendríamos que estarían dispuestos a producir 1.200 botellas si pudieran venderlas a ese monto. Ahora bien, si analizamos cuántas unidades están dispuestos a adquirir los consumidores a 80 pesos por botella, obtendríamos, reemplazando la función de demanda, que serían tan solo 180. Claramente, el mercado no se establecerá en este punto porque quedarían un montón de unidades sin ser compradas. Es por esto que buscamos el punto de equilibrio. Retomando la forma de calcularlo, pueden igualar las cantidades y despejar el precio para el cual se cumple la igualdad o viceversa. En este caso, la igualdad se obtiene para precio igual a 44,8 pesos y cantidad igual a 496,6 unidades. Pasemos a graficar e interpretar los excedentes. El área del triángulo azul representa el excedente del productor, situándose por encima de la curva de oferta y por debajo del precio de equilibrio. Podemos definirlo conceptualmente de esta manera. Sabemos que la oferta del mercado está compuesta por distintos productores, es decir, por la suma de las ofertas individuales. Cada uno de ellos podría estar dispuesto a vender sus unidades a un precio distinto, dependiendo principalmente de su estructura de costos y de cómo valore el producto. De hecho, cuando decimos que a un mayor precio se ofrecen más unidades, indirectamente puede estar pasando que se estén sumando nuevos productores al mercado y que no sean simplemente los mismos vendiendo más unidades cada uno. Si miramos la curva de oferta, veremos que para precios apenas superiores a los 20 pesos se ofrecerían pocas unidades, lo que es igual a pensar que pocos productores estarían dispuestos a fabricarlas y venderlas. Si comparamos esta situación con el punto de equilibrio que finalmente alcanza el mercado, notaremos que aquellos productores que también hubieran estado dispuestos a vender unidades a 21 pesos, por ejemplo, sacan un provecho al poder venderlas a 44,8. Es importante remarcar que este provecho que saca el productor no es su beneficio o ganancia por la venta de las unidades. Es decir, quien esté dispuesto a vender unidades a 21 pesos ya obtiene un beneficio por esa venta y por eso está dispuesto a realizarlo. Si sumamos todos estos provechos o estas ventajas que obtiene individualmente cada productor por vender unidades a un mayor precio respecto del que hubiera estado dispuesto a hacerlo, obtenemos el denominado excedente del productor. Claramente, no todos los posibles productores del mercado obtienen este provecho, dado que al precio de equilibrio establecido todavía encontramos productores que no están dispuestos a fabricar unidades. Estas unidades no producidas son las que se encuentran a la derecha de la cantidad de equilibrio. De manera análoga interpretamos el excedente del consumidor, que se ubica por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio. Este representa la suma de todos los excedentes individuales
que surgen de pagar menos por una unidad de lo que se hubiera estado dispuesto a pagar. Quienes hubieran decidido comprar las unidades a un mayor precio, naturalmente sacarían un mayor provecho de la situación de equilibrio y se encontrarían más cerca del lado izquierdo del triángulo amarillo, por decirlo de una forma cualitativa. Estos dos excedentes del consumidor y del productor sumados dan como resultado el bienestar social, que es un indicador de la salud del mercado. Más adelante veremos que ciertas medidas implementadas por el Estado, como la aplicación de impuestos o subsidios, hacen disminuir este bienestar social. En el último inciso nos piden hallar el nuevo punto de equilibrio para la situación en que los consumidores están dispuestos a consumir, en total, 20 unidades más para cualquier precio, debido a un aumento en su ingreso. Este planteo nos permite introducir una sutil diferencia semántica que es importante que dominemos para distinguir dos casos distintos. No es lo mismo decir que cambia la demanda a decir que cambia la cantidad demandada. Vamos a aclarar en qué situaciones se usa cada término. Antes tenemos que entender que cuánto se demanda de un bien depende de muchas variables, entre ellas el precio del propio bien, el ingreso de los consumidores, el precio de otros bienes que de alguna forma afectan el mercado de este, las modas, la cultura, etc. Al graficar una curva de demanda, o sea, en dos dimensiones, solamente podemos representar la relación que existe entre Q y una de estas variables independientes. Nosotros elegimos el precio del propio bien. Esto trae como consecuencia que, al variar dicho precio, nosotros nos podamos mover sobre la curva. Es decir, la curva de demanda queda fija y al variar el precio vamos a parar a otro punto con otras cantidades. A esto lo llamamos un cambio en la cantidad demandada. En cambio, si lo que varía es alguna otra de las variables independientes, como el ingreso en este ejercicio, lo que se desplaza es la curva, y a esto lo denominamos un cambio de la demanda. El movimiento de la curva generará un nuevo punto de intersección con la curva de oferta, dando lugar también a variaciones en el precio y las cantidades. En este caso, el cambio en el precio no es la causa, como cuando varía la cantidad demandada, sino más bien una consecuencia. Acá vemos que al aumentar el ingreso, aumenta la demanda, definiéndose un nuevo punto de equilibrio con un mayor precio y mayores cantidades. Por último, en el enunciado se hace referencia al corto y al mediano plazo. Básicamente, queremos destacar la idea de que estos cambios en las cantidades entregadas al mercado y el precio del bien no son inmediatos, sino que transcurre un cierto tiempo hasta que vuelve a establecerse un nuevo equilibrio. En el corto plazo podría ocurrir que un aumento en el ingreso generara mayor demanda inmediatamente, pero que los productores aún no se encontraran preparados en términos de estructura y capacidad de las instalaciones, por ejemplo, para producir las nuevas unidades demandadas. Los excedentes graficados en esta diapositiva se corresponden entonces con el mediano plazo. Recuerden que lo que estamos viendo es un modelo que nos permite explicar de manera aproximada el comportamiento de ciertos mercados y que en la realidad no se alcanza un equilibrio tan exacto. Hasta acá el ejercicio, muchas gracias, nos vemos.